¿Sientes que hay puertas cerradas en tu vida? ¿Que tus oraciones no avanzan y tu propósito parece estar detenido? Este video no es una oración cualquiera. Es una revelación espiritual basada en la palabra viva de Dios. Una guía para activar la llave que abre puertas imposibles. En Apocalipsis 3:7, el Señor declara: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hoy te mostraremos cómo orar con autoridad y fe para que esas puertas que han estado bloqueadas por años se abran de manera sobrenatural. Esta poderosa oración está inspirada en promesas bíblicas como Isaías 22:22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero cuidado, muy pocos conocen esta forma de orar. Es un tipo de clamor que toca el corazón de Dios, mueve ángeles y cambia destinos. Hoy puedes ser uno de los pocos que reciban esta unción. Quédate hasta el final para proclamar declaraciones proféticas, activar tu fe y escribir en los comentarios tu petición, porque Dios está abriendo puertas para aquellos que se atreven a creer. Hoy puede ser el día en que Dios abra la puerta que cambiará tu historia. Hay oraciones que tocan el cielo, pero hay una que lo abre. No porque sea mágica, sino porque nace de una fe que pocos se atreven a vivir. Esta no es una simple plegaria que se repite sin sentido. Es una llave espiritual, afilada por la revelación y activada por la obediencia. Quien la pronuncia no solo pide, acciona, no solo desea, camina, no solo espera, abre. Y lo más desconcertante, la mayoría de los creyentes nunca la descubren. Hoy te mostraré una oración que Dios usa para abrir puertas que ni la lógica puede explicar. No porque Él necesite fórmulas, sino porque hay principios en su palabra que activan movimientos en el cielo. Esta oración no es popular, no aparece en los libros de autoayuda espiritual, no se viraliza por azar, pero transforma, restaura, rota cadenas invisibles. Lo ha hecho antes, lo hará ahora, contigo. Imagina esto, una puerta que ha permanecido cerrada por años. Has orado, has ayunado, has clamado, y sin embargo sigue ahí, inamovible, como si el cielo no escuchara. ¿Y si el problema no es la falta de fe? ¿Y si es que estás usando la llave equivocada? La Escritura no deja dudas. Apocalipsis 3:7 dice que Jesús tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie cierra. Lo que Él cierra, nadie abre. Pero esa llave no se gira con emociones, ni con ruido religioso. Se gira con alineación, con entendimiento, con una clase de oración que nace no solo del deseo de recibir, sino del compromiso de caminar por lo que Dios abre. Muchos oran para que Dios les entregue bendiciones, pero pocos oran para estar listos cuando esa bendición se manifieste. Esta oración te posiciona para eso, para la apertura, para la oportunidad, para el paso que esperas, pero sobre todo, para lo que aún no sabes que necesitas. Porque hay puertas que llevan a lo que pediste y hay otras que te revelan quién realmente eres delante de Dios. Esta oración activa ambas. Quédate, escucha, declara, porque este no será un video más. Será el momento donde el cielo se alinea con tu fe y el destino cambia de dirección. Y lo sabrás no porque lo sientas, sino porque lo verás. Es hora de orar con una intención que rompa estructuras. Es hora de orar con propósito. Es hora de abrir lo que estuvo cerrado por demasiado tiempo. La llave del cielo, la autoridad espiritual para abrir puertas. Dios no responde al ruido, responde a la autoridad. No a la apariencia, sino a la posición espiritual.
Por eso no todas las oraciones abren puertas, porque no todas se hacen desde un lugar de alineación. La clave no está en repetir palabras, sino en comprender desde dónde oras y bajo qué autoridad hablas. Isaías 22:22 dice que la llave de la casa de David está sobre el hombro de aquel que tiene autoridad. Esa llave no es física, es espiritual. Representa acceso, desbloqueo, legalidad celestial. Cuando Jesús dice en Apocalipsis que Él tiene esa llave, nos está revelando que solo quien está bajo su señorío puede operar con esa misma autoridad. Tú no abres puertas porque insistes, abres puertas porque estás alineado con el dueño de la llave. Porque caminas bajo su nombre, no bajo tu esfuerzo. Por eso muchas veces la oración falla, porque nace desde el deseo, pero no desde la obediencia. Y donde no hay obediencia, no hay gobierno. Y sin gobierno, no hay autoridad. Ahora entiendes por qué esta oración no es común. No todos están dispuestos a ceder el control, pero cuando lo haces, el cielo lo reconoce. Y las puertas responden. Hay una gran diferencia entre tener fe en Dios y operar con la autoridad que Él ha delegado. Muchos creen, pocos gobiernan, muchos oran, pocos activan. Esa es la separación que define si tu oración es escuchada o si también es respaldada. Porque no toda oración que llega al cielo mueve el cielo. Dios escucha a todos, pero responde con poder solo a aquellos que oran desde una posición de autoridad espiritual. Y esa autoridad no se compra, no se mendiga, no se improvisa. Se recibe y se ejerce en alineación con el corazón de Dios. Jesús no enseñó a sus discípulos a repetir oraciones vacías. Les enseñó a vivir en una relación de tal profundidad que la oración no fuera súplica desesperada, sino diálogo con propósito. Porque Él sabía que para abrir puertas cerradas no bastaba con tener buenas intenciones. Se requería una posición espiritual, una ubicación interior desde donde declarar la voluntad del cielo en la tierra con autoridad legítima. Por eso cuando dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, no hablaba de magia ni fórmulas. Hablaba de legalidad, hablaba de llaves. Isaías 22:22 revela un principio poderoso. El profeta describe una transferencia de autoridad representada en una llave colocada sobre el hombro. No en la mano, en el hombro. Porque no se trata de habilidad, se trata de carga, de responsabilidad, de obediencia. Esa llave representa acceso espiritual, puertas que se abren por legalidad divina. No cualquiera puede tomarla, no cualquiera puede usarla. Solo aquellos que se han rendido al gobierno de Dios pueden ser portadores de esa autoridad. Jesús retoma esta imagen en Apocalipsis 3:7, cuando declara que Él tiene la llave de David. Y lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Es una declaración de dominio, pero también de exclusividad. Él no comparte su llave con cualquiera. La delega a aquellos que están dispuestos a renunciar a su propia agenda. A aquellos que no oran solo para recibir, sino para obedecer. Porque hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. No puedes pedirle a Dios que abra una puerta para la que no estás dispuesto a atravesar bajo sus condiciones. Muchos quieren acceso, pero sin rendición. Quieren promesas, pero sin procesos. Desean que el cielo actúe, pero no están listos para soltar el control. Y ese es el conflicto que bloquea el poder de la oración. Dios no puede respaldar lo que no está en su voluntad. No puede autorizar lo que contradice su naturaleza. No porque no quiera bendecirte, sino porque se niega a darte algo que terminará alejándote de Él. Por eso, antes de entregar una llave, Él examina tu disposición a cargarla. La autoridad espiritual se construye en lo secreto.
no se mide por cuántas personas te escuchan orar, sino por cuánto poder respalda tus palabras cuando oras solo, cuando nadie te aplaude, cuando tu oración nace desde la dependencia total. Es en ese lugar donde se forma el carácter del intercesor, que no solo ruega, sino que legisla espiritualmente, que no solo pide, sino que activa, que no solo busca, sino que establece. Por eso esta oración que estás por aprender no es popular. No la encontrarás en frases de calendario, ni será tendencia en redes sociales, porque no halaga, confronta, no entretiene, transforma. Y para muchos eso es demasiado incómodo, porque requiere morir a ti mismo antes de recibir lo que estás pidiendo. La puerta que esperas que se abra no necesita más gritos, necesita más entrega. No se trata de repetir lo correcto, se trata de estar dispuesto a vivir lo que declaras. Porque en el reino de Dios, el que tiene autoridad no es el que habla más fuerte, es el que obedece más profundo. Cuando oras desde la alineación, tus palabras ya no suenan vacías, suenan con el eco del cielo. Y ese eco es el que hace temblar puertas, romper cerrojos y liberar lo que estaba retenido. Es por eso que muchas veces no has visto lo que pediste. No porque Dios te ignore, sino porque estás usando una llave que no fue diseñada para esa puerta. Y quizás hoy, por primera vez, estás recibiendo la correcta. Ahora entiendes por qué no todos acceden, porque esta llave no se coloca en la mano de los ansiosos, sino en los hombros de los obedientes, los que están dispuestos a cargar el peso del propósito con humildad, los que han dejado de ver la oración como una transacción y han comenzado a verla como una asignación, los que ya no oran por rutina, sino por revelación. Los que han entendido que abrir puertas no es el fin, sino el inicio de un camino donde Dios va al frente y tú simplemente lo sigues, cargando la llave que Él puso sobre ti. Una de las mayores frustraciones del creyente no está en que Dios no hable, sino en que Él no actúe como esperábamos. Y en esa tensión nace una pregunta que muchos repiten en silencio. ¿Por qué si oro, si creo, si espero, nada cambia? La respuesta no siempre está afuera, no siempre es el diablo, no siempre es el tiempo de Dios. A veces, lo que impide que las puertas se abran no es lo que nos rodea, sino lo que aún cargamos dentro. Hay bloqueos invisibles que no se ven con los ojos, pero detienen con fuerza brutal. Isaías 59:2 es contundente, no suaviza la verdad. Las iniquidades hacen separación entre tú y Dios, no entre tú y la religión, no entre tú y la comunidad, entre tú y el mismo Creador. Esa división no es simbólica, es legal. El cielo no se cierra por casualidad, se bloquea cuando hay acuerdos internos que contradicen la naturaleza de Dios. Orgullo, miedo, amargura, idolatría emocional, ofensas no resueltas, mentiras justificadas. Todas parecen pequeñas hasta que te das cuenta de que llevan años sosteniendo la cerradura que impide tu avance. No es casualidad que puedas orar con fervor y aún así sentir que algo no fluye. Porque la oración no se mide por emoción, se mide por alineación. No se trata de cuánto sientes, se trata de desde dónde estás orando. Desde la rendición o desde la manipulación. Desde la fe o desde la ansiedad, desde el espíritu o desde la carne que exige su propio camino. Muchos oran para recibir una respuesta, pero no para ser corregidos. Quieren que Dios abra puertas, pero no están dispuestos a dejar lo que bloquea el umbral. Y aquí es donde el Espíritu Santo confronta, porque antes de que Dios abra algo delante de ti, necesita limpiar lo que está dentro de ti. Él no va a llevarte a un nuevo lugar si tu carácter todavía está aferrado a viejas cadenas. Jesús enseñó que el enemigo no puede tocar al príncipe de este mundo porque no hay nada en él, nada con lo que el enemigo pueda negociar. Esa es la clave.
¿Qué hay en ti que aún le da derecho legal al adversario para mantenerte detenido, confundido, frustrado? Mientras haya acuerdos internos con el temor, con la culpa, con la ofensa, con el control, el enemigo tiene terreno fértil para sembrar bloqueo tras bloqueo, haciéndote creer que Dios no te escucha, cuando en realidad estás orando desde una habitación que aún no has limpiado. Y limpiar no es un acto religioso. No se trata de parecer limpio, sino de vivir transparente. La honestidad radical delante de Dios es el primer paso para que lo invisible deje de tener poder. Cuando oras desde la vulnerabilidad, desde el quebranto sincero, desde la necesidad absoluta de ser transformado, el cielo responde. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y la gracia es lo que desbloquea lo que la fuerza humana no puede mover. Este es el momento donde ya no puedes seguir cargando excusas. Es el momento donde decides si seguirás pidiendo que Dios abra algo, sin primero permitir que Él te abra por dentro. Porque antes de liberar puertas externas, Dios libera tu alma. Antes de entregarte llaves, te invita a soltar candados internos que tú mismo has sostenido por años. Y lo hace no para humillarte, sino para posicionarte. Porque sabe que no puedes caminar en libertad mientras aún te justificas en la esclavitud emocional que no has querido soltar. El enemigo no teme a tus palabras, teme a tu obediencia. Teme al momento en que decides romper con toda estructura mental, emocional y espiritual que mantenía cerrada tu intimidad con Dios. Teme a la confesión que nace desde lo más profundo del corazón y que dice, ya no quiero seguir así, ya no quiero vivir atado, ya no quiero cargar esta puerta cerrada un día más. Oye, cuando esa confesión se convierte en oración sincera, cuando decides desnudar tu alma delante del Padre, sin justificaciones, sin poses, sin religiosidad, entonces el cielo se inclina. Entonces lo que estaba bloqueado comienza a debilitarse. Entonces las estructuras que te ataban se quiebran desde adentro. Porque el verdadero poder de esta oración no está en su volumen, está en su pureza. No está en cuanto gritas, está en cuanto te rindes. Y cuando te rindes, no solo se abre la puerta, te abres tú. Y ese es el desbloqueo más poderoso que existe. Muchos pasan la vida buscando accesos, oraciones, fórmulas y métodos para que Dios les abra lo que anhelan. Persiguen puertas como si fueran la fuente, cuando en realidad solo son el medio. Y ese es uno de los errores más comunes en la vida espiritual, porque cuando enfocas tu fe en la puerta, la conviertes en ídolo. Cuando tu mirada está fija en lo que esperas recibir, inevitablemente pierdes de vista a aquel que es la verdadera fuente. Jesús no dijo que conocía la puerta, dijo, yo soy la puerta. Juan 10:9 es contundente. No te invita a buscar accesos, te invita a entrar por Él. Entrar por Jesús no significa solo aceptarlo como Salvador, significa también negarte a ti mismo como centro. Significa soltar tus ideas de cómo y cuándo deberían abrirse las cosas. Significa que antes de buscar que Él actúe, buscas conocer su voz, su presencia, su ritmo, su voluntad. Porque cuando tu alma se enfoca en la puerta como objeto, tu oración se vuelve transaccional. Pero cuando tu alma se enfoca en Cristo como puerta, tu oración se vuelve relacional. Y esa es la diferencia entre pedir cosas o entrar en lugares donde tu identidad es revelada y tu propósito activado. La puerta más importante que se puede abrir no es la del trabajo que esperas, ni la relación que deseas, ni el milagro que ansías. La puerta más profunda es la de la intimidad, y esa no se abre con insistencia, se abre con hambre, con deseo genuino de estar con Dios, no solo de recibir de Él. Y es aquí donde la mayoría se detiene, porque es más fácil pedir resultados que construir relación. Pero Dios no es un mecanismo, es una persona, un padre,
un rey, un amigo. Y cada una de esas dimensiones se revela en la intimidad, no en la urgencia. Muchos oran por bendición, pero huyen de la comunión. Esperan respuesta, pero no toleran el silencio donde Dios moldea el carácter. Desean avance, pero sin detenerse a conocer el corazón del que abre caminos. Y aquí es donde la oración se convierte en proceso, no en evento. Porque cuando oras desde la búsqueda de su rostro, no de su mano, tu visión cambia. Lo que antes parecía puerta cerrada, ahora se transforma en aula de formación. Lo que parecía demora, ahora se percibe como preparación. Y es entonces cuando entiendes que la verdadera apertura no está fuera, sino dentro. Porque el mayor milagro no es que Dios te dé algo, es que Él te transforme a ti para recibirlo con madurez. La intimidad hace eso. Te reestructura, te desnuda, te devuelve a la esencia. En la intimidad no hay máscaras, no hay poses, no hay palabras bonitas. Solo tú y Él. Y en ese espacio, lo que se abre ya no es solo una oportunidad. Es una dimensión espiritual donde caminas no por lo que deseas, sino por lo que entiendes. Moisés no clamó por puertas, clamó por la presencia. Dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Puedes orar eso? ¿Puedes renunciar a la puerta que quieres si eso implica alejarte de quien eres en Cristo? Esa es la oración que transforma. Esa es la entrega que activa el respaldo del cielo. Porque cuando tu única necesidad es Él, entonces Él se convierte en todo lo que necesitas. Y lo que antes parecía escasez, se convierte en abundancia espiritual. Y lo que parecía un no, se convierte en una revelación más alta que cualquier sí humano. Esta es la oración que pocos conocen, no porque esté escondida, sino porque requiere un corazón que ha dejado de vivir para sí mismo. Requiere hambre, requiere tiempo, requiere estar dispuesto a permanecer cuando nada se mueve. Porque en esa quietud, donde la lógica se siente inútil, Dios revela secretos. Y cuando caminas con esos secretos, ya no dependes de puertas, porque caminas con el que las abre, y cuando caminas con Él, todo lo demás se acomoda en su tiempo perfecto. Así que deja de buscar accesos, comienza a buscar presencia, porque cuando entras por la puerta que es Cristo, ya no hay límites, ya no hay miedo, ya no hay ansiedad, solo certeza, solo descanso, solo plenitud. Y desde ese lugar, todo lo demás se abrirá. Una fe que no se expresa, se estanca. Una fe que solo se siente pero no se pronuncia, permanece potencial pero no activa. Porque en el reino espiritual, las palabras no son solo sonidos, son semillas. Y cada vez que declaras con fe, siembras en el ambiente una realidad que aún no se ve, pero que comienza a gestarse en lo invisible. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. No en las circunstancias, no en la opinión de otros, no en el diagnóstico, sino en lo que tú decides hablar desde tu interior. Muchos oran en silencio, pero piensan en derrota. Claman con los labios, pero dudan en el corazón. Y ese cortocircuito espiritual impide que la oración fluya con poder. Porque Dios no se mueve solo por la necesidad, se mueve por la fe que se alinea con su palabra, y esa fe no puede quedarse guardada. Debe salir, debe hablar, debe declarar lo que el Espíritu ya sabe, aunque los ojos todavía no lo vean. Cuando declaras la palabra, no estás manipulando a Dios, estás posicionándote bajo su verdad. Y en ese posicionamiento, lo imposible comienza a doblarse. Job 22:28 lo afirma sin rodeos. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Determinar es hablar con convicción, es afirmar algo que aún no existe como si ya fuera. No por arrogancia, sino por revelación. No porque tú lo quieras,
sino porque el Espíritu lo ha sembrado en ti. Es desde ese lugar que las declaraciones tienen autoridad, no por el volumen, sino por la raíz, no porque suenan bonito, sino porque provienen de un corazón que ya ha muerto al miedo. Y es aquí donde la oración se convierte en espada. No solo clamas, cortas, no solo esperas, avanzas, porque cuando declaras con fe, estás afirmando que confías más en lo que Dios ha dicho que en lo que estás viviendo. Esa es la diferencia entre una oración débil y una oración poderosa. Una se basa en emociones, la otra en convicción, y la convicción se expresa, no se oculta, no se reprime, no se silencia por temor a lo que pensarán los demás. Se levanta como bandera espiritual y dice: aunque todo parezca cerrado, yo declaro que el cielo está abriendo camino. Es por eso que hoy no solo vas a escuchar, vas a hablar. Vas a declarar con tu boca lo que tu espíritu sabe que es verdad. Porque tu voz, cuando está alineada con el cielo, se convierte en llave. Y esa llave no necesita explicaciones humanas, solo necesita ser usada. Así como Jesús dijo en Marcos 11:23, que si le dices al monte que se levante y se eche en el mar, y no dudas, sucederá. Él no dijo que pienses, dijo que digas, que hables, que declares, porque en el hablar con fe se desata poder. Ahora es tu momento. No importa dónde estés ni cómo te sientas, abre tu boca y di: hoy se abren puertas sobre mi vida. No porque yo lo merezca, sino porque Él lo prometió. No porque vea las condiciones, sino porque creo en el que no miente. Declaro que el cielo tiene llaves para mi situación, y ninguna puerta permanecerá cerrada si Dios ha determinado abrirla. Escribe en los comentarios lo que estás creyendo, no como un acto simbólico, sino como una señal de que tu fe está activa. Declara en voz alta: no como un ritual, sino como una afirmación espiritual de que algo está cambiando. Porque cada palabra que pronuncias en fe es un martillo contra la duda, una lanza contra el temor, una luz contra la oscuridad. Y cada vez que hablas lo que Dios ha dicho, estás recordándole a tu alma que la victoria ya fue decretada. Las puertas responden a la fe, pero no a cualquier fe. Responden a la fe que se atreve a hablar, que no retrocede, que no negocia con la incertidumbre, que mira al valle y dice: aquí habrá vida, que mira al desierto y declara: aquí brotará agua, que mira al muro y proclama: se va a caer. Esa es la fe que abre, esa es la fe que declara, esa es la fe que transforma. Y tú, en este momento, estás activando esa fe. Dios no responde al azar. Cada puerta que Él abre está conectada con un diseño mayor que muchas veces no comprendes al principio, pero que siempre apunta al cumplimiento de un propósito eterno. Nada en el reino es casualidad. Nada sucede simplemente porque sí. Si Dios abre una puerta, es porque detrás de ella hay una asignación que está alineada con su voluntad para tu vida. Y si aún no se abre, probablemente no estás listo para lo que hay al otro lado. Jeremías 29:11 lo deja claro. Sus pensamientos no son solo buenos, son de paz, con un fin y un propósito bien definido. Cuando oras para que se abra una puerta, sin entender tu propósito, puedes estar pidiendo acceso a un lugar que no fuiste llamado a habitar. Puedes desear un escenario que alimenta tu ego, pero no tu destino. Puedes estar aclamando por una oportunidad que te aleja de tu diseño original, por más atractiva que parezca. Por eso Dios no abre todo lo que pedimos. No porque no nos ame, sino porque nos ama demasiado como para concedernos algo que arruinaría nuestra identidad. Él no está interesado en cumplir tus planes. Está comprometido con formar tu carácter para que vivas su propósito. Si una puerta está cerrada, quizás no es el diablo. Quizás es la misericordia divina protegiéndote de algo que no ves aún.
Porque una puerta puede parecer oportunidad, pero si no tiene alineación con tu propósito, se convierte en distracción. Mira la vida de José. Cada puerta que se abrió, traición, esclavitud, prisión, no parecía parte del propósito, pero lo era, porque cada una lo acercaba al diseño que Dios había preparado desde el inicio: gobernar para salvar. Si juzgaba las puertas por su apariencia, habría huido del proceso, pero al mantenerse fiel, esas puertas difíciles se transformaron en escalones hacia el cumplimiento de una promesa. Ahora, haz una pausa y pregúntate, ¿para qué estás pidiendo que se abra esa puerta? ¿Para validarte? ¿Para demostrar algo? ¿Para llenar un vacío? ¿O porque sabes que detrás de esa apertura hay un llamado mayor que tú mismo? Esa es la diferencia entre un deseo y un propósito. Y Dios no responde a deseos egoístas, responde a corazones alineados con su visión. Cuando oras desde el propósito, tu oración cambia de tono. Ya no ruegas, confías, ya no te desesperas, descansas, ya no exiges, te dispones, porque entiendes que no se trata de si esa puerta se abre, sino de si tú estás listo para lo que implica atravesarla. Dios no quiere que entres por una puerta que te dé éxito a cambio de perderte a ti mismo. Él quiere que camines por accesos donde tu identidad crece, tu fe se fortalece y tu llamado se manifiesta con poder. Y aquí viene la clave. El propósito no se descubre cuando la puerta se abre. Se revela mientras esperas, mientras sirves, mientras obedeces. Cada paso de obediencia es una preparación silenciosa para ese momento donde Dios diga, ahora. Y cuando eso ocurre, la puerta no se abre como un premio, se abre como una confirmación, no como un escape, como una asignación. Entonces tu oración ya no será, Señor, abre esta puerta. Será, Señor, moldéame para estar preparado cuando llegue tu momento. Y cuando oras así, no solo estás buscando una oportunidad, estás cultivando visión, no solo estás pidiendo acceso, estás siendo transformado para sostener lo que venga con madurez, carácter y humildad, porque la apertura sin propósito es presión, pero la apertura con propósito es expansión. Y Dios quiere expandirte, no explotarte, quiere verte crecer en profundidad, no solo en visibilidad, quiere verte caminar con paso firme, no solo con aplausos vacíos. Por eso no abrirá lo que no estás listo para sostener. Y por eso esta oración que estás haciendo es tan importante, porque te está ubicando, reposicionando, alineando para el acceso correcto, en el tiempo perfecto, con el propósito eterno. Imagina una puerta de hierro, gruesa, inmensa, que ha estado cerrada durante años. Has orado delante de ella, has ayunado, has golpeado con tus manos espirituales, y sin embargo no se ha movido. Pero ahora en el silencio, en la obediencia, en el tiempo que no entiendes pero sí abrazas, algo cambia. No hay ruido, no hay anuncio, solo una certeza interior que te dice, prepárate, la puerta se va a abrir. En Hechos 12, Pedro está encarcelado, rodeado de soldados, con cadenas y una ciudad cerrada ante él. La iglesia ora por él intensamente, sin pausa, sin descanso. Y de repente, un ángel lo despierta, lo levanta y las cadenas caen. Lo lleva por los guardias, por las calles, y finalmente llegan a la puerta de hierro que da a la ciudad. Esa puerta, dice el texto, se abre por sí misma. No hubo fuerza humana. No hubo explicación lógica, solo la soberanía de Dios actuando sobre una estructura cerrada. Lo imposible se volvió accesible. Ese tipo de apertura es lo que estás visualizando ahora. No se trata solo de que las cosas cambien, sino de que el favor divino invada tu camino de forma que ninguna explicación humana pueda justificar lo que está sucediendo. Es un tipo de acceso que trasciende tu esfuerzo,
que no nace de tu capacidad, sino de la intervención divina provocada por una oración sostenida, por una fe perseverante, por una confianza ciega en lo que Dios puede hacer cuando nadie más puede intervenir. Ahora visualiza tu vida como una ciudad amurallada. Hay áreas de tu corazón, de tus relaciones, de tu propósito, que han estado cerradas, áreas que has evitado, que has enterrado bajo la resignación. Pero hoy, el Espíritu de Dios está señalando esas puertas, y no lo hace para frustrarte, sino para anunciarte que algo está por activarse. Pero no sucederá desde afuera, comienza por dentro. Toma un momento y observa con los ojos del alma la puerta que has estado esperando ver abrir. No te detengas en los detalles naturales. No midas su tamaño, no calcules su peso, no analices su cerrojo. Solo mírala desde la promesa, desde la voz de Dios que te ha dicho que hay un propósito mayor al otro lado. Esa visualización no es imaginación vacía, es fe proyectada. Es ver lo que aún no sucede como si ya estuviera manifestado, porque tu espíritu lo ha captado antes que tu realidad lo confirme. Ahora visualiza también el momento en que esa puerta se abre, no con dramatismo, sino con autoridad silenciosa, sin que nadie lo espere, sin esfuerzo humano. Se abre porque Dios ha hablado, porque tu obediencia la ha provocado, porque tu proceso ha madurado lo suficiente como para sostener lo que viene. Siente en tu interior el cambio de atmósfera, el peso que cae de tus hombros, la presión que se disuelve, la claridad que inunda tu mente, la ligereza que llena tu espíritu. Es la sensación de cuando el cielo interviene y todo lo que antes era lucha se convierte en impulso. Ahora, escucha dentro de ti una palabra que Dios te ha dicho en secreto. Esa promesa que parecía lejana, ese llamado que parecía aplazado, esa palabra profética que parecía enterrada bajo la espera, está viva, no murió, solo estaba siendo cultivada. Y ahora esa palabra es la llave que se activa en tu interior, porque cuando Dios abre, no solo lo hace afuera, lo hace dentro de ti primero. Cambia tu lenguaje, tu percepción, tu forma de ver la batalla. Este testimonio no es solo una historia para inspirarte, es una profecía para posicionarte, porque lo que le sucedió a Pedro en prisión es una señal de lo que Dios puede hacer contigo ahora mismo. No importa cuántos guardias haya, cuántas cadenas, cuántos muros, cuando el cielo decide abrir, nada lo puede detener. Y tú estás caminando hacia esa puerta. Ya no desde la ansiedad, ahora desde la certeza. La visualización profética no es fantasía, es entrenamiento espiritual. Te prepara para reconocer el momento, para no quedarte paralizado cuando la puerta se abra, para no permitir que el asombro te impida avanzar. Porque cuando Dios abre, se espera que entres, no para explorar, para poseer, no para mirar, para ocupar, no para admirar, para gobernar. Y esa es la razón por la que esta oración tiene tanto peso, porque te está activando para el momento preciso donde todo cambia, donde la puerta ya no es amenaza, ni espera, ni dolor. La puerta es ahora acceso, es ahora cumplimiento, es ahora realidad. Padre eterno, en este momento me detengo, no para pedir más, sino para escuchar, para alinearme, para rendirme. No vengo con ansiedad, vengo con obediencia. No traigo una lista de deseos, traigo un corazón dispuesto. Tú eres el Dios que abre caminos, el que derriba muros, el que sostiene puertas con su mano y las libera con una sola palabra. No hay cerrojo que se resista a tu voz. No hay estructura que permanezca firme cuando tú decides abrir. Hoy, más que pedirte una puerta, te pido alineación. Que mi espíritu esté preparado para caminar por lo que tú vas a revelar. Declaro con humildad y reverencia que esta oración no es una transacción, es un acto de fe consciente, un reconocimiento de que todo lo que necesito está en tu voluntad. Señor, si he orado desde la desesperación,
enséñame a orar desde la certeza. Si he orado desde la ansiedad, enséñame a orar desde el descanso. Si he intentado forzar accesos que no eran tuyos, enséñame a reconocer los caminos que llevan a tu propósito. Hoy me silencio por dentro para escuchar con claridad lo que tu Espíritu quiere decir. Espíritu Santo, guía mis palabras. Que no sean las del alma herida, sino las del espíritu fortalecido. Que cada frase sea un eco de tu voluntad y no un clamor de mi impaciencia. Me coloco bajo tu autoridad. Me despojo del deseo de controlar. Renuncio a toda presión humana, a toda expectativa que no viene de ti. Y te pido que pongas en mi interior la llave correcta, esa que se activa no con esfuerzo, sino con fe. Que mi oración sea puerta, que mi rendición sea llave, que mi obediencia sea acceso. Ahora, en el nombre de Jesús, me levanto en la autoridad que me has dado. Y con esa autoridad hablo sobre mi vida, hablo sobre mis pasos, hablo sobre mi futuro. Y declaro que toda puerta que tú has preparado se activa en el tiempo perfecto. Declaro que ninguna puerta diseñada por tu mano quedará cerrada por el temor, por la duda, por la distracción. Declaro que camino en integridad y por eso tengo acceso. Declaro que mis palabras no son vacías, porque están respaldadas por tu verdad. Padre, presento delante de ti cada situación que parece inmóvil, cada puerta que parece cerrada desde hace años, cada promesa que aún no se ha manifestado. No te las presento para recordártelas, sino para recordarme a mí mismo que tú sigues siendo el mismo, que si prometiste abrir, abrirás, que si sembraste una visión, también darás el acceso para caminar en ella. No miraré más la puerta como un obstáculo, la miraré como una oportunidad para ver tu gloria manifestarse, y si no se abre, confiaré. Y si tarda, esperaré, y si duele, creceré. Espíritu Santo, ahora te pido que ministres mi corazón, que limpies toda herida del pasado que me impida confiar, que arranques toda raíz de incredulidad, que destruyas todo pensamiento que dice que no soy digno, que elimines toda programación mental que me hizo creer que lo que espero es demasiado grande para mí. Porque si tú lo sembraste, tú lo sostendrás. Y si tú lo abriste, me darás la gracia para caminarlo. Ya no dudo de ti, ya no me comparo, ya no justifico mi parálisis. Hoy camino, aún en el silencio. Hoy me posiciono, aunque no vea el final. Declaro que esta oración marca un antes y un después, no porque haya gritado más fuerte, sino porque he creído más profundo. No porque sepa qué va a pasar, sino porque sé quién está conmigo. Y ese conocimiento me basta. Hoy no exijo señales, camino por convicción. No necesito garantías, porque tu palabra ya lo ha dicho, y eso es suficiente. Me aferro a la promesa de Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta no es solo acceso, es evidencia de que tú sigues obrando, de que no has terminado conmigo, de que el propósito aún está en marcha. Y ahora, en esta atmósfera de fe, bendigo a cada persona que está orando conmigo, que su corazón sea tocado, que su mente sea alineada, que su espíritu despierte, que lo que parecía cerrado por años comience a responder al clamor de una fe madura, que se abran puertas de reconciliación, de propósito, de provisión, de sanidad, de ministerio, de identidad, no por emoción, sino por tu palabra, no por esfuerzo, sino por tu gracia, no por mérito, sino por promesa. Y así como Pedro vio abrirse aquella puerta de hierro sin tocarla, también nosotros veremos el acceso que no se abrió por lógica, abrirse por revelación. Porque cuando oramos con propósito, el cielo responde con apertura. Y hoy, esta oración se convierte en acto profético que activa lo que estaba detenido. Que se abran las puertas, Señor, porque estamos listos para entrar.
Llegaste hasta aquí no por casualidad, sino porque algo en tu espíritu te trajo. Esta no es una oración más, no es una repetición, no es un ejercicio devocional cualquiera, es una activación, es un posicionamiento. Has escuchado palabra, has visualizado promesa, has orado con profundidad. Ahora toca responder, porque la fe sin obras está muerta, y toda oración sin acción es un suspiro que se desvanece. Dios no solo busca que creas, sino que te muevas en lo que creíste. En este momento, tu corazón ya fue sensibilizado, tu mente renovada y tu alma tocada por la presencia de Dios. Pero si no haces nada con lo que recibiste, la semilla quedará a la intemperie. El enemigo no tiene problema con lo que oyes, sino con lo que haces después de oír. Y es por eso que ahora te invito a dar un paso de fe real, aunque parezca pequeño, un acto que sella en lo visible lo que se ha soltado en lo invisible. Porque toda transformación comienza con una decisión externa que refleja un cambio interno. Declara en los comentarios lo que esperas ver abierto, no por superstición, sino como acto de fe, como quien escribe una palabra y la entrega al cielo, sabiendo que no es una queja, sino una profecía escrita. Escribe: yo activo mi fe, creo que Dios abrirá la puerta correcta en su tiempo perfecto. No lo hagas por cumplir, hazlo creyendo. Porque cada palabra de fe escrita con sinceridad se convierte en testimonio futuro. Y ese testimonio puede comenzar hoy con una sola frase. Si el Espíritu habló a tu corazón, no te quedes callado. Comparte este video con alguien que también necesita una puerta abierta. Esa persona no necesita motivación, necesita revelación. Y tú puedes ser ese puente que conecta su desesperación con el propósito eterno de Dios. Cada vez que compartes un contenido como este, estás sembrando esperanza. Estás diciendo: yo también creo, y quiero que tú creas conmigo. Y si aún no formas parte de esta comunidad de fe, suscríbete. No por compromiso, sino por hambre. Porque aquí cada video está diseñado para que crezcas, para que avances, para que cada mañana tengas una palabra que te ubique en tu identidad, en tu llamado, en tu paz. No es solo un canal, es una herramienta divina para mantener tu fe encendida, tus ojos enfocados y tu espíritu alerta. No subestimes estos actos sencillos, porque muchas veces es a través de lo pequeño que Dios comienza lo grande. Un comentario, un clic, una oración silenciosa, un compartir intencional. Todo eso tiene peso cuando nace de un corazón rendido. Nada es insignificante en las manos del Dios que multiplica lo que se entrega con fe. Y si sientes que esta palabra fue para ti, no la dejes pasar, no la guardes para después. Actívala ahora, porque lo que no activas se enfría, lo que no sellas se dispersa. Y esta no es una palabra para olvidar, es una palabra para caminar, y se camina dando pasos reales, visibles, coherentes con lo que tu espíritu ya abrazó. Así que decide hoy no quedarte solo como espectador. Sé parte activa de lo que Dios está haciendo. Hazte visible ante el cielo. Declara, escribe, comparte, conecta, únete a una comunidad que cree, ora, intercede y espera, porque las puertas ya están comenzando a responder, y cuando el cielo abre, más vale estar listo para entrar. Este no es el final de una oración. Es el principio de una nueva temporada. Ahora que tus palabras han sido pronunciadas, ahora que tu fe fue despertada, ahora que tu espíritu fue alineado con el ritmo del cielo, no caminas más como antes. Ya no eres alguien que espera con miedo, eres alguien que avanza con certeza. Porque lo que Dios comenzó a hacer contigo en este momento ya no se puede deshacer. El cielo ha respondido a tu fe, no con ruido, sino con dirección, no con espectáculo, sino con estrategia. La promesa de Apocalipsis 3:8 ya no es solo un versículo en tu Biblia,
Es una realidad en tu vida. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie significa nadie, ni tu pasado, ni tus errores, ni tu entorno, ni tus temores más ocultos. Lo que Dios decidió abrir no será cerrado por manos humanas, ni por argumentos internos, ni por ciclos viejos. Porque cuando Dios abre, es para avanzar, para extenderte, para sacarte de lo limitado y lanzarte a lo eterno. A partir de ahora, tu mirada ya no se enfoca en la cerradura, se enfoca en el propósito. Ya no preguntas si se abrirá. Ahora preguntas cómo caminarás cuando se abra. Porque lo más importante ya no es lo que viene, sino lo que tú te has convertido en el proceso de creer. La fe que cargabas ya no es una emoción frágil, es una convicción sólida que ha sido probada en la espera, en la rendición, en el silencio, y esa fe es suficiente para atravesar cualquier puerta, incluso las que aún no puedes ver. No camines como quien espera permiso, camina como quien recibió asignación. Cada paso que des será un acto profético que confirma lo que Dios ya decretó. Cada decisión de obediencia será una señal de que entendiste el momento. No necesitas empujar nada, solo avanzar con firmeza. Porque cuando el cielo abre, tú solo caminas. Y eso basta. Eso basta para ver lo que nunca viste, para vivir lo que antes solo soñabas, para ocupar lo que antes solo admirabas de lejos. Así que levanta tu mirada, respira hondo, deja que el peso se quede atrás, que la voz del miedo se calle, que la duda retroceda, porque el tiempo de entrar ha llegado. El acceso ya fue liberado, y tú has sido preparado para este momento. No llegaste tarde. No estás repitiendo una historia ajena. Estás escribiendo la tuya, junto al Dios que abre caminos donde no los hay, que levanta al que nadie vio, que unge en secreto para exaltar en lo público. Graba esto en tu espíritu. No se trata de cuántas puertas más vendrán. Se trata de caminar con aquel que es la puerta. Porque si Él va contigo, ningún acceso te será negado, ningún futuro te será robado, ninguna promesa será cancelada. Todo lo que Dios te ha dicho será en su tiempo, en su forma, en su poder, y tú estarás listo para vivirlo. No como quien recibe algo prestado, sino como quien entra a ocupar lo que ya le fue entregado. Esta palabra no termina aquí. Te acompañará en cada decisión, te recordará quién eres, te sostendrá cuando dudes, te reactivará cuando el cansancio te visite. Porque no fue solo un mensaje, fue una marca espiritual, un encuentro que cambió la dirección de tu alma, y esa marca nadie la puede borrar. Sigue adelante, sigue creyendo, porque la puerta ya está abierta. Si esta palabra tocó tu espíritu, no la guardes solo para ti. Haz que esta semilla se multiplique. Comparte este video con al menos 5 personas que sabes que necesitan una palabra de dirección, una activación de fe, una puerta abierta en su camino. No subestimes el poder de ese simple acto. Podría ser el canal que Dios use para liberar a alguien del estancamiento espiritual, emocional o incluso familiar. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo una colección de videos, es una comunidad de fe, un altar digital donde Dios está hablando día tras día. Activa las notificaciones y únete a los que decidieron buscar a Dios cada mañana con intención, profundidad y propósito. Haz clic en me gusta si esta palabra te edificó. Deja tu comentario de fe y antes de irte, recuerda, cuando compartes luz, la oscuridad retrocede. Nos vemos en el próximo video, donde Dios volverá a hablar a tu corazón. Aquí, cada palabra cuenta, cada oración transforma y cada paso de fe abre una puerta.